Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por venir. Le quiero agradecer a Luis y a la Universidad Panamericana por esta invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí, especialmente después de tanto tiempo de estar fuera, ver caras conocidas, amigos, familiares, y por supuesto, una vez más, estar en el propio idioma para hablar de uno de los temas que más me emocionan, que más me gustan, que más me han obsesionado en los últimos años. Y esa es la relación entre las neurociencias y las artes. Hoy en particular quiero hablar sobre la literatura y sobre cómo una enfermedad, una patología fue catalizadora en el proceso de creación artística de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Estoy hablando, por supuesto, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Creo que... Okay. Si quieres, yo le voy moviendo. ¿Me siente bien? ¿Qué quieres hacer? Ya. Creo que está bien. Bien. Ya. Muy bien. Quisiera primero que esta plática sea lo más amena posible. No tenemos que recordar datos. Se trata solo de hacer una reflexión. Y me gustaría reflexionar primero sobre la importancia de la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Por qué es importante? ¿Tiene un valor intrínseco? ¿O solo es una forma de matar el tiempo, un hobby, un pasatiempo? Cuando yo era estudiante en la universidad, tenía la muy mala costumbre de cuando la clase no estaba tan interesante, estaba revisando un poco algunos discursos de premio Nobel. No lo estoy recomendando, por supuesto, pero si en su tiempo libre pueden hacerlo. Hubo uno que me sorprendió mucho, porque fue en el 2010, que fue cuando al escritor Mario Vargas Llosa le otorgaron el premio Nobel de Literatura. Vargas Llosa es un escritor muy importante en el mundo latinoamericano. Ustedes conocen obras como Conversaciones en la Catedral, La Ciudad y los Perros. Y lo que él hace es pronunciar un discurso que es una defensa de la literatura, una defensa del arte, no como un pasatiempo, sino como un agente transformador del espíritu humano, necesario para el progreso de la civilización. A mí lo que me impactó de su discurso fue la primera oración con la que abre, que para mí resalta por su simpleza, pero también por la verdad que trae en sí. Él dice: aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es lo más importante que me ha pasado en la vida. Vargas Llosa nos recuerda que leer, el acto de leer, además de un privilegio, es un acto revolucionario. Y es tal vez lo más importante que nos ha pasado, tanto como individuos como especie. Yendo un poco más atrás, a las impresiones cuneiformes sobre tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia de hace 8000 años, pasando por el papiro, los jeroglíficos egipcios, el alfabeto fenicio, la imprenta de Gutenberg, hasta hoy en día los ebooks tan amenazados por los audiolibros y por los podcasts. El lenguaje escrito ha sido la forma más importante que tenemos para comunicarnos como seres humanos, para transmitir un pensamiento de una persona a otra persona. Es gracias al lenguaje escrito que naciones enemigas pueden firmar la paz. Es gracias al lenguaje escrito en que ustedes hoy en la noche pueden desearle los buenos deseos a esa persona tan querida, si quieren un emoji incluido. Pero es también gracias al lenguaje escrito que nos podemos sumergir en las meditaciones del emperador Marco Aurelio mientras paseaba por sus jardines en las épocas de la Roma imperial. Un libro es de alguna forma una manera de vencer al espacio y al tiempo. Y hablando del espacio-tiempo, voy a citar a uno de mis divulgadores favoritos, Carl Sagan. Él dice: un libro es un objeto plano, hecho de un árbol con partes flexibles en las que están impresos montones de curiosos garabatos. Pero cuando se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona, tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros, entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. A mí siempre me sorprendió lo que es un libro. Basta abrir esas páginas para que ese río de tinta se convierta en ideas. Y como no me puedo pasar un día en la vida sin citar a Borges, él decía:
que de todos los instrumentos del hombre el más asombroso es el libro, porque los demás son extensiones del cuerpo. El telescopio, el microscopio es una extensión de la vista, el teléfono es una extensión de la voz, la espada, el arado es una extensión del brazo, pero un libro es otra cosa, un libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Gracias a la literatura podemos vivir otros mundos, podemos vivir otras vidas, y espero que después de la plática de hoy se den cuenta que eso no es una metáfora, que estoy hablando de unas bases biológicas, de que la literatura es una herramienta evolutiva tan importante como tallar un hacha, tan importante como hacer un anzuelo, porque a través de la literatura nos conocemos entre nosotros, pero más importante, nos conocemos a nosotros mismos. En 1992, un grupo de investigadores, liderados por el italiano Giacomo Rizzolatti, hacían experimentos en macacos sobre neuronas motoras, es decir, a través de electrodos en el cráneo, medían la actividad neuronal en el área premotora cuando los monos hacían un movimiento. En particular, medían qué neuronas se activaban cuando estiraban el brazo para tomar un cacahuate. Como los grandes descubrimientos de las ciencias, lo que pasó a continuación fue pura serendipia, es decir, después de horas de estar trabajando, decidieron tomar una pausa, decidieron almorzar, y para su sorpresa, durante el almuerzo, empezaron a ver en sus monitores actividad neuronal. Lo increíble es que los monos estaban completamente quietos, no habían movido ni un solo músculo. Pensaban que era un problema de medición, un problema de calibración, y poco tardaron en darse cuenta que las neuronas de los monos estaban siendo activadas por los movimientos de los investigadores. Es decir, entre comillas, la neurona no podía diferenciar quién de los dos hacía los movimientos. La misma neurona que los monos utilizaban para mover el brazo se activaba si veían a alguien mover el brazo. Con el tiempo se descubrieron este tipo de neuronas en otras áreas del cerebro y también en humanos, y se les dio el nombre de neuronas espejo. Muy pronto fue muy obvio que eran muy importantes para el aprendizaje, para la imitación, pero no fue hasta que el neurólogo Ramachandran, un neurólogo hindú que ahora trabaja en la Universidad de San Diego, las empezó a relacionar con algo muy importante que obtuvieron mayor relevancia, que es la teoría de la mente. Como ustedes saben, la teoría de la mente es esa capacidad que tenemos los humanos, que tienen muchos primates, de atribuir pensamientos, motivaciones en las otras personas. Es decir, que ahí, frente a mí, no hay autómatas, sino que hay individuos que tienen una plena conciencia del yo, que tienen sus propias motivaciones, que tienen sus propios impulsos, que tienen sus propios pensamientos. Esto no es algo obvio, la teoría de la mente tarda bastante en desarrollarse en los niños hasta los 3, 4 años. Y es importante porque el ser humano, a través de la imitación, aprende muchísimo más que a reafinar las habilidades motoras. Un poco lejos. Aprende mucho más que afinar las habilidades motoras. Es decir, ustedes lo han visto, cuando una madre le hace gestos a su bebé, le sonríe, le saca la lengua, esto causa emociones muy, muy profundas en el bebé. Y pronto el bebé empieza a imitar y empieza también a diferenciar estos gestos, gestos de angustia, gestos de felicidad, gestos de tristeza. Esto es básico para su desarrollo, esto es básico para su supervivencia, especialmente en la sociedad, porque así va a poder aprender a diferenciar cuando una mano levantada es una señal de saludo o una amenaza. Gracias a las neuronas espejo empezamos a aprender, pero también empezamos a aprender a través de los pensamientos de los otros. Es decir, si cuando yo estoy feliz y sonrío, se activa la misma neurona que cuando veo a alguien sonreír, muy pronto voy a empatar mis emociones con las emociones de los otros, voy a empezar a vivir a través de los otros. Esta es la razón por la que lloramos cuando vamos al cine. Gracias a las neuronas espejo se nos eriza la piel cuando vemos a un atleta realizar una hazaña. Gracias a las neuronas espejo se nos cierra la garganta cuando vemos a alguien perder a un ser querido. Esta es la base de la empatía. La empatía viene del griego empathos, pathos, patología, enfermedad. Nosotros sentimos la enfermedad de los otros, sufrimos con los otros. De hecho, se ha llegado a teorizar que en trastornos en donde las personas son incapaces de ser empáticos o de reconocer emociones, podría haber una disfunción en este sistema de neuronas espejo.
El mismo Ramachandran habla de su teoría de los espejos rotos en el autismo. Por supuesto, no se trata de patologizar un comportamiento, se trata de dar bases científicas a un concepto tan abstracto como es la empatía humana. Pero bueno, hasta ahora he estado hablando de las neuronas espejo como las grandes imitadoras de las acciones de los otros, pero juegan un rol muy fundamental en otra parte que es el teatro de nuestras mentes. Se ha estudiado que gracias a las neuronas espejo, incluso cuando uno se lee, cuando lee sobre ciertas acciones, las mismas neuronas que utilizaríamos para realizar estas acciones se ven activadas. Es decir, si yo leo que alguien levanta un lápiz, si yo leo que alguien avienta una pelota, las mismas neuronas que yo utilizaría se ven activadas. Leer en sí es una actividad bastante compleja, con bastantes áreas de activación. Para los que están en el área de la psicología, vemos activación en el lóbulo parietal, lóbulo temporal, también en el lóbulo occipital, que es para el procesamiento visual, y también en el lóbulo frontal, bastante importante para las funciones ejecutivas. Aquí a la izquierda, esto es para una persona de aquí que le gusta mucho Harry Potter, esto es alguien leyendo Harry Potter, una resonancia magnética funcional, y hay actividad también de algo muy importante, la amígdala, para procesar las emociones. Entonces, de una forma muy profunda, cuando leemos que los personajes ejercen acciones, nosotros también las ejercemos, nos leemos en los otros personajes. Cuando leemos a Ana Karenina y leemos que ella es despreciada por su sociedad a tal grado de aventarse en las vías del tren, nosotros sufrimos con Ana Karenina. Cuando leemos que el Quijote se embarca en una aventura, nosotros cabalgamos con Don Quijote. Cuando leemos que Macbeth es asediado por esas voces, nosotros sentimos su angustia, vivimos a través de los personajes. Y si hubo un escritor en la historia universal que a través de sus personajes supo entender la naturaleza humana, ese fue, por supuesto, Fyodor Dostoyevsky. Es el padre de la llamada novela psicológica, porque él supo interpretar todo ese amplio espectro que es el ser humano, desde las acciones más ruines, desde las acciones más míseras, hasta las más sublimes. Él fue un explorador del alma, y como dice otro gran explorador del alma, Henry Miller, Dostoyevsky era la suma de todas esas contradicciones que paralizan a un hombre o lo conducen a las alturas. Para él no había mundo tan bajo que no se pudiera entrar en él, ni lugar tan alto que temiese subir a él. Recorrió toda la escala, desde el abismo hasta las estrellas. Es una lástima que no vayamos a tener otra vez oportunidad de ver a un hombre colocado en el centro mismo del misterio e iluminando para nosotros con sus relámpagos la profundidad e inmensidad de las tinieblas. Cuando leemos a Dostoyevsky, nos reconocemos en un espejo, pero es un espejo que está lleno de contradicciones, como dice el poeta Walt Whitman, contenemos multitudes. Pero lo interesante de Dostoyevsky es que no solo relaciona la psicología humana, sino también hace una relación muy precisa sobre la enfermedad y sus implicaciones sobre el ser humano. Para él mismo, la enfermedad no fue ningún extraño. Desde muy niño, siendo el hijo de un cirujano militar, paseó por los pabellones del Hospital Mariinsky para pobres en Rusia, donde probablemente fue contagiado de la enfermedad pulmonar que muchos años después acabaría con su vida. Desde niño fue muy enfermizo, tuvo una salud bastante frágil, y en su juventud desarrolló una epilepsia que solo se fue acrecentando, fue empeorando, y también ya en sus últimos años desarrolló una adicción al juego, una adicción también al alcohol, y finalmente él perdería toda su fortuna, estaría varias veces en bancarrota y moriría a los 59 años de una enfermedad pulmonar totalmente devastado, pero ya consagrado como el escritor ruso más importante de todos los tiempos. Y hablando sobre su enfermedad, la más importante es, por supuesto, la epilepsia, tanto por su vida como por su obra. Dostoyevsky en 1847 fue acusado de complotar en contra del gobierno del zar y fue condenado a ser fusilado. Y como en las películas, Dostoyevsky y su grupo ya estaban formados frente al pelotón de fusilamiento, y cuando dieron la orden, justo antes de tirar del gatillo, recibió un indulto. El zar les perdonó la vida, pero los condenó a cambio a trabajos forzados en Siberia, en lo que hoy sería Kazajstán, y por supuesto también
a un servicio militar vitalicio ahí. Dostoyevsky pasó 6 años en Kazajstán, en Siberia. Todos, o la mayoría de sus compañeros murieron de frío. No solo convivió con presos políticos, también con asesinos, con violadores, con pederastas, con lo que era considerado la escoria de la sociedad rusa. Pero lo interesante de Dostoyevsky es que utiliza esta experiencia también para entender las motivaciones del alma humana, aún en las personas que consideran las más ruines. Fue gracias a una amistad con un médico y esta epilepsia que iba empeorando, que logró que lo declararan no apto para el trabajo militar y pudo regresar a Rusia, donde continuaría escribiendo. La epilepsia en su obra es fundamental para su obra, tanto en sus personajes como para el desenlace de sus historias. Por ejemplo, 6 de sus personajes son epilépticos. En La Patrona de 1847, antes de Siberia, el protagonista se salva cuando el agresor sufre un ataque epiléptico justo antes de tirar el gatillo, un poco premonitorio. En Los Hermanos Karamazov, Smerdiakov, el antagonista, utiliza su enfermedad como coartada para consumar el crimen. Alexei, uno de sus personajes más importantes, es un tributo a su hijo que también fue epiléptico y que de hecho murió de niño por un estatus epiléptico. Pero si en toda la obra de Dostoyevsky hay un personaje emblemático porque él representa los más altos valores de la naturaleza humana, ese es el príncipe Mishkin en su novela El Idiota. El Idiota es una novela de Dostoyevsky, es más bien un estudio sobre los efectos de una sociedad corrompida, de una sociedad decadente, en un hombre que es esencialmente bueno. Aquí la palabra idiota no significa que alguien es tonto o no significa falta de inteligencia, sino viene en un sentido mucho más etimológico. La palabra idiota viene de idios, la misma etimología para idioma, idiosincrasia significa propio. Un idiota es aquel que está encerrado en sí mismo, es alguien que no se deja influenciar por lo que pasa a su alrededor. Y es esta docilidad y esta bondad lo que despierta en nosotros desconfianza y muchas veces desprecio. Y el príncipe Mishkin, que pasa 4 años en Suiza tratando su epilepsia, que es una enfermedad que va empeorando, sufre aparte el desprecio de los otros, sufre la alienación. Y este sufrimiento, sin embargo, es el que lo redime, es el que al final lo salva. Entonces, si pudiéramos encapsular aquí una idea de Dostoyevsky en toda su vasta obra, que ya es bastante complejo, sería esa idea, que a través del sufrimiento podemos encontrar la salvación, que un instante de belleza puede eximir toda una vida de miseria. Y miren qué interesante relación aquí. Primero, patología. Hay una enfermedad que está causando un sufrimiento, una vida verdaderamente trágica, pero también una teología. Dostoyevsky es un ortodoxo cristiano que se va radicalizando con los años. Entonces tenemos esta idea de que la vida es ese valle de lágrimas en el que venimos a sufrir para encontrar la salvación. Y aquí se combina patología con teología y crean esta ideología, esta forma de aceptar y de afrontar la vida. Pero no me hagan caso a mí, vamos a preguntarle a Dostoyevsky a través de sus personajes qué quiere decir por esta sublimidad, por esta belleza y por este sufrimiento. Entonces vamos a preparar todas nuestras neuronas espejo y vamos a viajar un poco a la mente del príncipe Mishkin, justo después de sufrir un ataque epiléptico. Ahí estaba, en verdad, la belleza y la armonía, en esos momentos anormales que verdaderamente contenían la síntesis de la vida. Sentía que no eran análogos a los sueños fantásticos e irreales debidos a la intoxicación por hashish, opio o vino. Eso podía juzgar cuando el ataque había terminado. Estos instantes se caracterizaban, para definirlo en una palabra, por una intensa aceleración del sentido de la personalidad, ya que en el último momento consciente previo al ataque pudo decirse a sí mismo, con plena comprensión de sus palabras: daría toda mi vida por este instante. Entonces, sin duda, para él valía realmente toda una vida. No es que Dostoyevsky disfrute ser epiléptico, es por el contrario. De hecho, Smerdiakov, su personaje, se termina suicidando porque no puede tolerar ese sufrimiento. Pero ese es ese momento previo al ataque que le da sentido a toda su vida. Él escribe a un amigo: durante algunos momentos conozco la felicidad, imposible de concebir en estado normal, y que los demás no se imaginan siquiera. Experimento una armonía completa entre el mundo y yo, y esta sensación es tan fuerte, tan suave,
que por algunos minutos de este gozo se podrían dar 10 años y quizás incluso toda la vida. Aquí sería una pregunta abierta. ¿Qué darían ustedes por un segundo de trascendencia? ¿Qué puede sentir un hombre para que toda la vida, toda una vida de miseria, de tragedia, pueda valerlo? Es por supuesto una pregunta sin respuesta. Sería como pedirles que imaginen un color que no existe o que nunca han visto. Es una sensación subjetiva. Pero ¿qué le puede pasar a un hombre para que este instante lo valga todo? Pero bueno, para entender cómo se originan estas sensaciones, estas percepciones, hay que entender un poco qué es exactamente la epilepsia. La epilepsia tiene varias clasificaciones, una es por etiología, lo más común es una epilepsia de origen desconocido, pero también hay epilepsias secundarias después de daño cerebral, por ejemplo, después de un sangrado, de un infarto, un tumor. Incluso en la demencia, cuando es muy avanzada y hay atrofia cerebral, se produce una epilepsia estructural. También se clasifica por topología. ¿Dónde se originan estas descargas eléctricas? ¿Qué es lo que pasa? Hay una acción incoordinada de las neuronas y dependiendo en dónde se inician pueden crear ciertas manifestaciones y si se generalizan pueden llegar hasta la pérdida de la conciencia. Por eso también las clasificamos por su sintomatología, es decir, si empiezan en el área, por ejemplo, en el área frontal izquierda, pueden provocar problemas de lenguaje. En el frontal anterior puede también causar problemas emocionales del comportamiento. Pero si se generaliza, también puede llegar a ocasionar estas crisis que todos conocemos, las crisis mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas, que normalmente vienen con pérdida de la conciencia. Hay un periodo postictal en donde la persona está totalmente desorientada, no recuerda exactamente qué es lo que pasó. Pero hay algo muy importante y es este fenómeno de aura. Esto no es tan común, pero los individuos pueden presentir cuando van a tener el ataque epiléptico. Esto es, justo cuando empieza la actividad neuronal en una región del cerebro, esto produce ciertas manifestaciones. Algunos ven destellos, algunos escuchan voces, algunos perciben color, algunos perciben sabores o olores. Y después viene la crisis. Hay razones para creer que el tipo de epilepsia de Dostoyevski era uno bastante extraño, uno bastante específico, que es la llamada epilepsia temporomesial o extática. Se le conoce como epilepsia temporomesial porque estas descargas eléctricas se originan aquí, en el lóbulo temporal, muy cerca de la ínsula. Esto es muy importante porque el lóbulo temporal está relacionado con la percepción del yo, también la percepción del tiempo. Y se le llama también epilepsia extática porque causa fenomenología de éxtasis. Las personas creen que de alguna forma trascienden. Esto es muy extraño, es menos del 2% de todas las epilepsias. Entonces, los individuos hablan sobre dilatación temporal, el tiempo se hace más grande, se hace más pequeño, pero también hablan de experiencias místicas, de experiencias trascendentales. Algunos incluso hablan con Dios, tienen sensaciones paranormales o incluso extracorpóreas. Estos individuos sienten que se salen de su cuerpo y todos ellos describen una sensación de entelequia. Entelequia es una sensación de irrealidad, de que todo es sueño. ¿Por qué creemos que esta pudiera ser la epilepsia de Dostoyevski? Vamos a preguntarle una vez más al príncipe Mishkin. Él dice, se puso a pensar, entre otras cosas, en su epilepsia, que había una etapa justo antes de la crisis, cuando de repente, en medio de la tristeza, la oscuridad del alma, la presión, su cerebro se incendiaba momentáneamente y todas las fuerzas de su vida se tensaban a la vez en un impulso extraordinario. El sentido de la vida, de la conciencia de sí mismo, se multiplicaba casi decenas de veces. En esos momentos que pasaban como un relámpago, su mente, su corazón se incendiaban con una luz extraordinaria. Toda su agitación, todas sus dudas, todas sus preocupaciones eran aplacadas de una vez, resueltas en una especie de sublime tranquilidad, llenas de serenidad, armoniosa alegría y esperanza, llenos de razón y una causa última. A mí me parece bellísimo que esto se escribió hace más de 150 años y podamos conectar un poco con esta búsqueda de la belleza, con esta sublimidad que siente el autor. Lo interesante de Dostoyevski es que él no se quedó con estas experiencias. Siendo un hombre bastante adelantado, intenta encontrar la génesis, de dónde provienen.
Si estas experiencias son generadas por su epilepsia, si estas experiencias son generadas por una enfermedad, entonces esto no les quita valor. Él mismo se pregunta en la misma novela, reflexionando sobre ese momento después, se había dicho a menudo que todos esos destellos y vislumbres de un sentido de sí mismo, de una conciencia de sí mismo y por tanto del ser más elevado, no eran más que una enfermedad, una violación del estado normal y que, en ese caso, no se trataba del ser superior, sino que por el contrario, debía ser considerado como el más bajo y sin embargo llegó a una conclusión extremadamente paradójica. ¿Y qué si es una enfermedad? Decidió finalmente. ¿A quién le importa que sea una tensión anormal si el resultado mismo, si el momento de la sensación recordado y examinado en un estado sano resulta ser el más alto grado de armonía, de belleza, provoca un sentimiento inaudito y desconocido hasta entonces, de plenitud, mesura, reconciliación y fusión extática, irreverente de todo ello, la síntesis más elevada de la vida? No olvidemos que tan solo 150 años antes, 200 años antes, médicos, cirujanos, estaban abriendo la cabeza a la gente que consideraban loca para extraerles la piedra de la locura. Este es un cuadro del Bosco que me gusta mucho, es el mismo que hace el Jardín de las Delicias, este famoso tríptico, y es conocido como la extracción de la piedra de la locura. Tenemos a un cirujano utilizando este objeto metálico para recibir probablemente ayuda divina. Tenemos una monja y tenemos un cura y le están intentando extraer la piedra de la locura a este hombre. Foucault hace un estudio de este cuadro y él se pregunta, bueno, de estos personajes, ¿quién era el más loco? Entonces es Pablo un poco del determinismo científico. La realidad de alguna forma también es una metáfora y creer que la entendemos también puede llegar a ser peligroso. Y Dostoyevsky es un hombre atravesado por su época. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Es la Rusia zarista, una Rusia bastante pobre, bastante estancada, prácticamente todavía en la Edad Media. La mayoría es campesina, la mayoría es analfabeta, la mayoría son bastante religiosos, radicales, ortodoxos, pero al mismo tiempo empiezan a llegar estas raras ideas de Occidente, que es la revolución científica. Entonces, prácticamente es un choque cultural. Justamente en esta misma época se empiezan a hacer los primeros estudios sobre el cerebro. Tenemos al gran neurólogo español, Santiago Ramón y Cajal, que utilizando las técnicas de Golgi para atención empieza a ver las primeras neuronas. Y él propone por estas épocas la doctrina neuronal, es decir, que la neurona, esa célula, es la unidad funcional y anatómica del cerebro. Esto era una locura en esa época. Tardaría décadas para que los científicos lo aceptaran y mucho más para que la gente normal, para que la gente común creyera que estos microorganismos eran responsables de esos pensamientos tan complejos que tenían. Dostoyevsky, siendo un adelantado también, se preocupa por estas ideas que llegan y él mismo escribe en sus novelas. Imagínate, ahí en los nervios, en la cabeza, es decir, en el cerebro, hay como unos rabitos, los nervios esos tienen unos rabitos, y tan pronto como se ponen a vibrar, aparece una imagen. Es por eso que veo y luego pienso, porque hay rabitos, y de ningún modo porque tengo alma, y yo se ha hecho alguna imagen y semejanza, que todo eso son tonterías. Entonces aquí hay una tensión de dos mundos, y Dostoyevsky empieza a intentar comprenderlo. Pero también está muy decepcionado. Es una epilepsia que ha empeorado y que en ese momento él dice, bueno, ya tienen estas ideas de los rabitos, de las neuronas, y por qué ningún médico me la puede curar. Le están dando terapia con mercurio que solo está terminando con su salud. E incluso su epilepsia es una enfermedad que ha sido revisada y reinterpretada por por todos los siglos. Viene de la palabra griega, epi, por encima, lambano, interceptado. La epilepsia, el ataque epiléptico es eso que te intercepta desde arriba. Para muchas culturas era un don divino, para la mayoría de las culturas era un castigo. Entonces aquí tenemos las primeras ideas que van a prevalecer hasta hoy en día. Ideas metafísicas sobre la relación entre el alma y el cuerpo, la mente y el cerebro, la física y la metafísica. Es posible que del orgánico surjan las experiencias subjetivas que tenemos. Me están diciendo
que todos los colores que yo veo ahora, todos los colores que resplandecen frente a mí, que la música que yo escucho, que las voces, que los sabores que inundan mi paladar, que todas mis angustias, mis momentos de plenitud, de inefable abandono, que incluso mis experiencias más personales, mis creencias, mis experiencias místicas, me están diciendo que todo eso es de interacción bioquímica entre un par de células. Lo increíble de Dostoyevsky es que él encuentra otra respuesta, él encuentra otro camino. Para Dostoyevsky no importa, porque para Dostoyevsky lo importante es esta sensación trascendental que obtiene de eso. Entonces no importa si es un castigo divino, si viene de la materia, porque también el proceso es parte de ese plan divino. Pero queda una pregunta, Laen. Si patologías como la epilepsia puede causar sensaciones subjetivas tan complejas, ¿las podemos crear también artificialmente? Han habido varios estudios utilizando estimulación magnética transcraneal. Esto es un aparato que emite campos electromagnéticos, una región específica del cerebro para activar neuronas. Dependiendo del área, las sensaciones que se pueden activar, por ejemplo, se han hecho estudios sobre la amígdala. La amígdala es parte del sistema límbico involucrado con el control de las emociones, y se ha podido reproducir en participantes sensaciones de miedo, sensaciones de angustia. Con el tema de la creencia es un poco más difícil porque se cree que hay varias áreas involucradas. Se cree más bien que es un sistema neuronal. Y en el 2001 hubo un investigador, Michael Kissinger, que obtuvo bastante atención mediática porque él dijo haber creado el casco de Dios. Es decir, había hecho un casco con un estimulador magnético transcranial que enviaba impulsos justamente a la región temporal, justamente donde Dostoyevsky había tenido su epilepsia. Él dice que el 80% de sus participantes manifestaron haber tenido experiencias paranormales, habían escuchado voces o la presencia de alguien en la sala. Pero por supuesto estos estudios han sido duramente criticados, primero que nada, porque no han podido ser reproducidos, que es lo más importante en la ciencia, reproducir los experimentos. Hay problemas metodológicos y unos dicen, bueno, al final solo estás hablando de que hay gente más creyente que otra, de que hay gente más susceptible que otra, pero no estás explicando nada. Pero bueno, solo esto lo hago como ejemplo para que vean que aún en las neurociencias se tratan estos temas de metafísica y que se han dado muchos avances. Volviendo un poco a Dostoyevsky, hemos hablado de cómo la epilepsia debió a estas sensaciones de trascendencia que inunda su obra, pero es también su experiencia de vida lo que refleja en su obra. Dostoyevsky se codió con reyes, con aristócratas, pero también pasó estos años en Siberia. Como dije, también desarrolló esta adicción al juego que lo llevó a la ruina, que lo llevó a los peores lugares, conoció a la gente que era considerada la gente más ruin. De hecho, él tiene una novela que se llama El Jugador, que la escribió por presión para pagar sus deudas de juego, en donde él habla sobre esta enfermedad, sobre que él sabe lo que le está causando esa miseria, ese sufrimiento, pero no lo puede controlar. Aquí lo interesante sería pensar que incluso esta epilepsia que le otorgó a Dostoyevsky estas sensaciones de sublimidad, pudo ser también la que lo hundió, la que lo hizo venir a estos círculos, digamos, descender por estos círculos del infierno. La epilepsia temporomesial está muy cerca de otra área anatómica que es la ínsula. La ínsula es muy importante para la predicción de riesgos, para el control de impulsos. Y no es raro que pacientes con epilepsia temporomesial desarrollen con el tiempo problemas de control de impulsos, adicciones, adicción al alcohol, adicción al juego. Entonces aquí la misma enfermedad que le da esas dos, pudo ser lo que le dio esas dos cosas. La vida de Dostoyevsky de alguna forma es ya una dicotomía. Es un hombre que está buscando la belleza, pero que ha transitado toda esta tragedia. Pero sería un poco injusto decir que fue la epilepsia lo que hizo que Dostoyevsky pudiera escribir su obra. Es por el contrario, la genialidad de un artista, la brillantez de un artista, vienen a utilizar todas estas circunstancias, todo lo que le pase en la vida, no importa que sea, y utilizarlo como arcilla, utilizarlo como material para edificar su obra. Dostoyevsky de alguna forma fue alguien que naufragó por ese abismo, por ese mar que son las emociones humanas, pero también nos funciona como un faro,
como un faro relampagueante que nos recuerda que aún en las peores circunstancias, en palabras del círculo del príncipe Mischke, la belleza salvará al mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Pues adelante, por favor. La idea es aprovechar este contexto para que exista un diálogo. Particularmente invito a nuestros estudiantes de las diferentes carreras que están aquí también para que interactúen con el doctor de la Piedra. Y si quieres, yo voy que pregunte. Me pareció muy interesante lo que está mencionando acerca de las neuronas espejo y cómo estas han demostrado cómo, o sea, cómo el estudio de la conducta humana y de la neurociencia ha logrado como ver esta similitud, esta relación. Ahora, en la lectura, en la literatura, vemos cómo con personajes de Dostoyevsky y otros grandes autores puedes encontrar la belleza, el amor, ver al verdadero ser humano. Pero, ¿qué opina, por ejemplo, cuando se utiliza por lo contrario? Por ejemplo, discursos de odio o literatura que ha servido para poder transformar la mentalidad de la gente y poder como pues, destruir la sociedad en ciertos puntos, como el holocausto o temas por ese estilo. No sé si tienen alguna opinión o relacionado. Una pregunta bastante compleja. Esta es más una opinión personal, ¿no? Por supuesto. Al final, la literatura son ideas que se reinterpretan, no solo las ideas de odio. Tenemos libros que han sido reinterpretados a través de los años, tenemos la Biblia, tenemos el Corán, y se puede ir para los dos lados realmente, ¿no? O sea, se puede ir para el lado en donde hablamos de el amor al prójimo y así, pero también tenemos sociedades en donde hay machismo, hay un patriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, al final, son ideas y tenemos que tomar la literatura como ideas. Hablando un poco del holocausto, hay un autor que me gusta mucho que es Raúl Zurita, y él en una conferencia que le preguntan justamente, bueno, ¿para qué sirve la literatura? Él habla de un poeta que es Robert Desnos. Robert Desnos fue un poeta francés de los 40, poeta surrealista, tiene un poema muy famoso que se llama A la misteriosa, es un poema de los 20, larguísimos, y es precioso, está hablando que está enamorado. Él, cuando invaden Francia, los nazis, decide quedarse a pelear y lo terminan tomando y termina en un campo de concentración en Treblinka. Pasa 4 años ahí, en las peores penurias, y el día que liberan el campo de concentración, él está totalmente, pues prácticamente está muriendo de inanición, y él muere al día siguiente de ser liberado del campo. Pero justo antes de morir, le entrega a un papelito a uno de los soldados que liberan el campo de concentración, y en este papelito había reescrito el poema de hace 20 años. Quiere decir que este poeta se había pasado 4 años en un campo de concentración viendo la más grande miseria del ser humano, 4 años corrigiendo un poema de amor. Y lo que dice Raúl Zurita es, bueno, para eso tiene que servir la literatura. Cuando el hombre es capaz de crear algo tan atroz como el campo de concentración, la literatura nos tiene que servir para darnos cuenta que el hombre también es capaz de crear otras cosas, que es capaz de la belleza, de la trascendencia. Entonces, bueno, sería con lo que yo me quedaba. Hola, me llamo Sara y yo tengo una duda acerca de la función de las neuronas espejo en la literatura. Algo que mencionaba es que el aprendizaje, si entendí bien, es como observa, imita y adapta. Pero cuando se trata de la literatura no hay una observación de experiencias, sino más bien de símbolos que son interpretables. Entonces, en ese sentido, me imagino o pienso que recurriría a la memoria para anclarlo a alguna experiencia. Pero si la neurona espejo funciona con la experiencia de alguien más, ¿cómo podrían anclar esos símbolos a una experiencia que no ha vivido por su cuenta?
Sí, es una muy buena pregunta. A lo que me refiero con las neuronas espejo, o lo que creo que botaron encontrar la diapositiva donde no estaban. Es aquí. Ok. Bueno, prácticamente muchas de las cosas que estoy diciendo vienen de este libro de Jorge Volpi, que significa leer la mente, que es un libro asombroso que habla sobre la literatura como una herramienta biológica. Y lo que hablan de las neuronas espejo, muchos autores indican que la literatura, la ficción, es un campo de juego del ser humano. Es como los sueños, digamos. Nosotros leemos sobre estas experiencias, pero las leemos como si nos sucedieran a nosotros. O sea, en el cerebro, las áreas que, o sea, las áreas motoras que se activan son las áreas motoras que tú utilizarías. Cuando tú lees que algo le pasa a un personaje, su cerebro, por así decirlo, no piensa, ah, esto le está pasando a Ana Karenina. No, esto me está pasando a mí. Incluso, como en ¿dónde estaba? Como en el estudio sobre Harry Potter, ¿no? Hay incluso activación de la amígdala, que es un área muy primitiva para el control de emociones, es decir, esto me está doliendo a mí, esto me está emocionando a mí. Entonces son experiencias totalmente personales y autores hablan sobre eso. La literatura es un campo de juego en donde el cerebro se pone distintos escenarios y eso te va a servir en la supervivencia cuando te encuentres justamente con ese escenario y sepas, bueno, cómo reaccionaría. No sé si contesté la pregunta. Creo que no. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta que de hecho va, bueno, ya semejante. Lo que decías es que las neuronas espejo permiten la empatía, la simpatía, ¿no? Precisamente el sentir como otro siente. Pero, bueno, creo que es claro que creo que una de las objeciones que puede ponerse es una observación es que, bueno, eso no exenta la mala lectura, eso no exenta la incomprensión entre dos personas o las creencias inadecuadas. No sé, pongo un ejemplo de que yo como filósofo lea, no sé, el órgano de Aristóteles no quiere decir que esté entendiendo lo mismo que Aristóteles está diciendo cuando lo leo con lo que yo traigo en mente. O lo mismo, me imagino algo semejante con una lectura de un libro de literatura, de ficción, o simplemente cuando dos personas dialogan y los dos piensan que están hablando, bueno, se supone que se están entendiendo, pero realmente cada uno estaba en su... Yo en este sentido apunto a la idea de los sesgos, bueno, hacia los sesgos, y por otro lado precisamente a esta discusión, esa tensión que mostrabas, que se dio precisamente en la época histórica de Dostoyevsky como una persona, entre la revolución científica y un país en crisis, con personas que quizás no podían lidiar muy bien con sus emociones y con una religión, una forma de vivir la religión que es un poco extrema o difícil. Yo me preguntaba simplemente cómo puede tenerse una buena aproximación a otras experiencias humanas en la consideración de la lectura de libros, la comprensión de otras personas, y en esta medida también apuntar a cómo podemos tener una buena comprensión de nosotros mismos cuando tenemos cierta clase de experiencias como lo que hablan de experiencias místicas, experiencias de la pieza. Yo, mi aproximación, como yo quería, es, el enfoque que me da la impresión es que ciertamente Dostoyevsky como tal sí muestra esta idea de lo que es bello, etc. Pero sí puede haber ciertos modos de regular hasta qué punto comprender nuestras experiencias y ponernos en jaque y decir que estaba experimentando bien, ¿no? O sea, como que nos damos cuenta que esa clase de valoraciones, eso ya... Pero, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, pues, la pregunta nada más es cómo podría yo, cómo, en tanto personas, cómo podemos estar al tanto de los sesgos que pueden haber en las incomprensiones en esa comunicación entre dos personas, la comunicación. Y la otra pregunta, que es un poco más compleja quizás, es en este punto cuando comunicamos nuestras experiencias en una situación tan difícil como las experiencias místicas, la vivencia de la epilepsia en la vida de otros, pues ante nosotros, incluso ante nosotros mismos, pues es útil, es saludable de algún modo entender como ciertas regulaciones. La situación de lo que está, la tensión que está viviendo Dostoyevsky entre la revolución científica y todas mis maneras de vivir la belleza y así,
de algún modo lo apuntaban a tener una, no sé, una buena vivencia de sus creencias, ¿no? ¿Qué hacía que pensaras? No sé, a eso me refiero. Está bien, pues, pero aún así. Es un tema complejo, pero bastante interesante. Hablando, sí, primero de la revolución y todo, yo creo que siempre es importante hacerse esa pregunta, digamos, incluso en la empatía, por ejemplo, ¿no? La empatía no es algo que se tiene o no se tiene y ya, punto. Es algo que también se va desarrollando. Oigan, hay diversas áreas en el cerebro que están interconectadas. Por ejemplo, hay un área mucho más primitiva, el área de la amígdala, y esto te lo voy a decir solo como un ejemplo. A mí al principio me desilusionó bastante. Si tú mides la actividad de la amígdala en personas blancas, ¿no? Por ejemplo, cuando están viendo caras enojadas, primero de gente blanca, pero después de gente morena o de gente negra. Si es alguien de otra raza, hay mucho mayor actividad y eso es bastante triste. Dice, bueno, tal vez hay algo biológico que habla del racismo, pero a la vez hay muchos estudios que indican que conforme tú aprendes y tu nivel cultural y qué tanto has leído y qué tanto has estado expuesto a otras experiencias, a entender que hay otros, hay otras áreas del cerebro que vienen y suprimen justamente esta reacción de la amígdala y justamente, digamos, de alguna forma, biológicamente hablando, tu entorno influye en tus mecanismos biológicos, tanto de la empatía, para entender al mundo, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? De los riesgos. De los riesgos de... Es un poco más, es un poco compleja, ¿no? Sí. Pero es de algún modo, en la buena vivencia de nuestras creencias, etcétera, de algún modo, ¿cómo puede influir comprender cómo funcionamos científicamente? Por eso lo que era de la atención, que vivía Dostoyevsky entre la búsqueda de la belleza, estos valores que pues, Claro. pensamos que se persiguen de un modo. Luego llega otro modo y decimos que la belleza pues, también influye en muchas cosas. ¿De qué modo puede eso llegar ese conocimiento? Ayudarnos a decirnos si hay un buen modo de buscar la belleza, un modo de tener experiencias místicas. ¿Qué utiliza en relación? Ok, bueno, primero esto es mi cosa muy personal, yo no creo que hay un buen modo o un peor modo, hay lo bueno, lo malo, o sea, para mí son más bien construcciones que se van haciendo, entonces para mí es importante entender de dónde vienen, todo esto que estamos hablando lo vemos en retrospectiva, decimos, bueno, es que Dostoyevsky pensaba en esto, pero en la misma época pasaba esto, entonces es muy fácil verlo todo a retrospectiva, pero esto incluso nos ayuda a nosotros mismos. Yo siempre que tomo una decisión moral, una decisión ética, también me pregunto, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las bases, primero biológicas? Sí, hay hormonas, hay neurotransmisores, pero también hay partes sociales. Hay esta famosa frase de Sartre que me gusta mucho, que él dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, si entendemos que nosotros somos un proceso, que somos una construcción que se ha dado a través de los años y estamos conscientes de esa construcción, entonces podemos actuar de una forma más libre. Uno es libre, verdaderamente libre cuando tiene conocimiento. La libertad se da cuando sabes cuáles son las cosas que te han impulsado, las cosas que te han formado, las cosas que te han construido, y cuando tienes ese conocimiento, entonces eres libre de elegir qué es lo siguiente que haces. No sé si por ahí va. Okay. ¿Sí? Bueno, pues gracias por la presentación. La época y el pobre control farmacológico que había en la epilepsia, ¿crees que ya en la última recta y todas estas conductas que sugieren un control inhibitorio pudieran haber sido ya la manifestación del cuadro neuropsiquiátrico de su epilepsia? Sí, por supuesto. ¿Qué se oye? Sí. ¿Sí se oye? Sí, pero ya que hice la caminata. Okay. Sí, por supuesto, y es un cuadro psiquiátrico, por ejemplo. Esto es un paciente con la epilepsia temporomesial y esto ya es
daño totalmente eso, y escoliosis es un área del cerebro que ya no es funcional, digamos. Entonces ya hay una base biológica en este comportamiento en donde él finalmente ya ni siquiera es algo tratable, incluso con medicamentos antiepilépticos, deteniendo ya estas crisis epilépticas, estos comportamientos ya no podrían detenerse de alguna forma o tratarse de alguna forma porque ya hay un daño en estas estructuras. No sé si por ahí va la pregunta. Y pudo haberse deteriorado, incluso habría que considerarlo. Fue algo que se puede deteriorar, fue algo progresivo totalmente. Y la epilepsia, cada vez que uno tiene un ataque epiléptico hay daño neuronal. Y por cada ataque aumenta el riesgo de sufrir más ataques porque esas neuronas ya hay muerte celular, ya hay edema, ya hay inflamación. Entonces, mientras menos se controle, más será su manifestación. Incluso en la vida de Dostoyevsky se fue radicalizando en sus pensamientos religiosos, fue desarrollando primero una adicción al juego, después una adicción al alcohol, su comportamiento fue cada vez más impulsivo, más impulsivo, más impulsivo. Entonces es algo que va progresando totalmente. Sí. Ay, bueno, pues muchas gracias. Y ahorita igual con la pregunta anterior, bueno, la verdad es que sé muy poco de epilepsia, entonces justo me gustaría saber como un poquito más qué afecta en el aprendizaje y como tal si hay algún, no sé, tratamiento o estrategias que puedan ayudar a estas personas con este estilo de vida que tienen epilepsia. Y también otra pregunta sobre cuál ha sido tu lección así que más importante en este camino de la neurociencia. Bueno, la epilepsia en sí es una enfermedad que no se cura, pero que se controla. Más del 95% de las epilepsias son controlables con medicamentos. Normalmente necesitas solo un medicamento. Incluso si solo tuviste un ataque en tu vida, por ejemplo, y pasan 2 años con medicamento y no tuviste ningún ataque, te pueden retirar el medicamento y puedes vivir sin medicamento. Son raros los casos, pero pasa. Pero en el 5% de las epilepsias se llaman epilepsias resistentes a medicamentos, no importa qué tantas cosas les avientes, siempre se dan estos ataques y ya hay formas terapéuticas médicas más radicales que son las quirúrgicas. Prácticamente es quitar el cacho de cerebro en donde se da el trastorno. Hay varios estudios, lo hablaba ayer con mi familia, los pacientes, los split brain, son pacientes que les terminan cortando el cuerpo calloso para que no se pase la señal eléctrica de un lado al otro, y finalmente estas personas generan 2 conciencias porque el cerebro está completamente dividido y generan 2 conciencias. Pero por supuesto la parte terapéutica, especialmente en epilepsias que causan problemas de control de impulsos, etcétera, etcétera, hay también para estos pacientes terapias psicoterapéuticas que funcionan. O sea, no solo es la medicina como tal, el medicamento que le doy, pero también o epilepsias frontales que se manifiestan con problemas de control de impulso, también estos pacientes reciben normalmente terapia psicoterapéutica, que es bastante importante. Y la segunda pregunta, que es lo que más me ha dejado la neurociencia, yo creo que antes de empezar a estudiar medicina, había como una entrevista con la psicóloga para ver más o menos cómo era tu perfil, era parte para que te admitieran. Y ella como preguntaba, bueno, ¿por qué quieres estudiar medicina? Entonces dice, bueno, quiero ayudar a la gente, bla, bla, bla. La respuesta que da la mayoría, por supuesto, sí. Pero también en ese momento era, quiero entender, o sea, quiero entender por qué veo las cosas que veo, por qué sueño, por qué los colores resplandecen, o sea, quiero entender cuál es mi lugar en este mundo. La medicina no te va a llevar ahí, entonces por eso estoy en neurociencia y tampoco te va a llevar ahí, es bastante complejo, pero prácticamente es esa idea, o sea, para mí estamos aquí un momento y quiero entenderlo y quiero entender por qué el mundo es lo que es. Y hay distintas formas de hacerlo.
psicología, neurociencia, filosofía, o sea, son varias interpretaciones del mundo. Fue la que a mí, la física, fue la que a mí me llamó, digamos, a entender cuál era mi lugar. Hola, a mí me llama mucho la atención justo de este estudio de esta área. No sé si es lo mismo que salió en el libro de Ramachandran, en un capítulo que habla sobre un área de Dios. ¿Sí es el mismo? Es el mismo. Ok. Me llama mucho la atención que no se haya continuado con este estudio, porque me parece un tema bastante ético. ¿Qué pasaría si todos llegaran a este éxtasis? ¿O cómo podrían regular? Nada más llego y me estimulo y ya, gracias a Dios. Incluso se podría proponer, no sé, como un tratamiento para pacientes con ideación suicida o que ya están muy deprimidos. ¿Qué tan ético sería esto si se comprobara que a mí se me hace que sí es, pero no han querido decirlo? ¿Qué tan ético sería si se comprobara que sí es eficiente la estimulación de esta zona? Bien. Sí. Bueno, en el tema de las creencias, hay muchos estudios que hablan en contra porque dicen que te habla más de la sugestionabilidad de tus participantes. Es decir, si yo ya soy creyente y me estimulas esa área, bueno, se va a ir hasta arriba, pero la gente que no era creyente, por ejemplo, algunos sentían como alguna incomodidad o esa idea de que creo que alguien me está observando, algunos muy pocos, pero la mayoría no sentían absolutamente nada. Entonces, no es que haya un área de Dios, hay varias áreas anatómicas que están relacionadas y si tú ya por tus experiencias, por cómo creciste, por todo lo que eres, ya estás sugestionado a eso, entonces activas esta área y se va a disparar, por supuesto. Y hablando de la terapia de estimulación transcranial, sí, de hecho se utiliza en la depresión hoy en día. Es muy chistoso porque en los 50 electrocutaban a la gente con electroshock y era lo más antiético del mundo. Y hoy en día se ha visto que utilizando descargas electromagnéticas, no solo para la depresión, sino para enfermedades como el Parkinson, etcétera, etcétera, sí se utiliza como terapia porque induce o facilita la activación neuronal en el área que tú estás buscando. Incluso pacientes que tienen un evento cerebrovascular y quedan con una parálisis, bueno, empiezan a estimular esa área para que empiecen a recuperar un poco de la función. Entonces, esta parte sí se está estudiando mucho. De la parte más metafísica también se estudia, pero no acapara tanto las... Específicamente la estimulación en esa... Sí se ha hecho, pero también es un área, o sea, es un área que también tiene mucho que ver con la percepción del yo. O sea, está todo combinado, no solo es una experiencia mística, pero también tiene mucho que ver con la experiencia yo. Entonces muchos también hablan de experiencias extracorpóreas que se salen del cuerpo. También por eso dicen que cuando uno se va a morir y ve la luz al final del túnel o me salí del cuerpo, bueno, hay hipoxia en estas áreas, etcétera. Entonces sí se hace mucha investigación porque es un área muy importante, pero más que un área de lo sobrenatural, tiene mucho que ver con el yo, pero al final el yo se conecta con lo sobrenatural. No sé si me explico. Bueno, primero gracias por un tema tan interesante. Unir ciencia y arte siempre es algo muy divertido para mí. Y te quería preguntar, regresando a la parte de que decías que tal vez los podcasts no van a amenazar un poco la lectura digital, ¿qué tanto cambiarían las estimulación de las neuronas de espejo cuando es algo visual a cuando es algo auditivo? Ok. También había... No, bueno, incluso... ¿Dónde quedó Harry Potter? Arriba. Ya se salió. Bueno, en esa diapositiva habían dos esquemas, uno de la actividad cuando se leía y una de la actividad cuando se escuchaba, como la comprensión. Entonces, también al escuchar estás activando otro tipo de áreas a veces, pero también muchas áreas que hacen como un overlap, digamos. Entonces, sí, fue un poco dramático. O sea, al final, podcast, audiolibros simplemente son herramientas y son otras formas de acceder a la información. No hay una mejor que la otra, simplemente nos iremos acostumbrando a transformar nuestro modo de aprendizaje, ¿no? Para algunas personas es mucho mejor, hay personas que son mucho más auditivas,
Hay personas que necesitan leer y subrayar, hay personas que necesitan ver y hacer. Eso ya va a depender mucho de las otras personas. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante y pues mi pregunta no tiene una única respuesta porque es un tema más de ética, pero sí quería conocer un poco tu opinión. En la literatura ha dado pie a que en la ciencia busques cosas muy interesantes como por ejemplo el alma, ¿no? Desde Aristóteles, con De Anima, se ha preguntado sobre qué es lo que motiva al humano, qué es lo que lo impulsa. También ha permitido que se empiecen a dar este auge en las neurociencias. Y también ha habido muchas cosas buenas. Leer a Luria en su libro El hombre con su mundo destrozado, la verdad es que da pie a entender y a seguir en este camino de la neurociencia. Pero también se ha visto que el querer entender o la literatura que da pie a buscar más cosas de la naturaleza humana a veces no es tan correcto o puede llevar a límites o a consecuencias también desagradables tanto para uno como para la sociedad. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles consideras que son los límites éticos o bioéticos que hay en la investigación en neurociencia que al final favorecen que ante tanto conocimiento sobre cómo funciona la mente humana, qué motiva al ser humano y cómo podemos controlarla, pues lleve más que a un beneficio de la humanidad, a un deterioro? Muy bien, yo creo que son más bien límites humanos. No se trata de limitar la ciencia, se trata de establecer un marco ético para los seres humanos. La ciencia está ahí, es una herramienta, es conocimiento. Tú no, como uses el conocimiento, si te va a dar la cura para el cáncer o la bomba atómica. Hay un libro bastante, es de los mejores libros que he leído, se llama Un verdor terrible, de Benjamin Labatut. Si quieres, luego te paso el dato. Y él habla sobre el siglo XX, cuando vienen estos cambios en la física, física cuántica, relatividad, los mismos físicos que crearon, que intentaban entender cuáles eran las bases de la materia, son los físicos que también trajeron la bomba atómica y habla mucho sobre esto. O sea, yo creo que es un límite humano. O sea, finalmente el conocimiento es conocimiento, ya será para qué lo uses, pero es importante entender como persona también que la ciencia es un modelo, de alguna forma es una metáfora para entender el mundo. Cuando hablamos de átomos, estamos haciendo una metáfora, no hemos visto átomos, o bueno, los hemos visto con microscopía bastante especial, pero lo que voy es que tenemos esta imagen de está en el centro y está el electrón dando vueltas, son imágenes, son metáforas, es lo que vimos en el retrato de la extracción de la piedra de la locura. Creíamos que eso causaba la locura. Entonces, si entendemos que la ciencia es un modelo que todo el tiempo se está cuestionando a sí mismo y perfeccionando a sí mismo, que es la parte bella de la ciencia, entonces vamos a llegar siempre a mejores modelos, pero ahí la pregunta también es, ¿vamos a entender la realidad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la realidad es entendible? Al final la realidad está ahí y nosotros la interpretamos con nuestros sentidos, con nuestras herramientas, no lo sé, pero sin duda el avance científico te da bastante humildad también, o sea, entender cuál es tu posición en este cosmos, en este mundo tan increíble, en este universo, te dota de una humildad bastante importante, y también te dota de un sentido ético de alguna forma. Bueno, no sé si me voy a ir a una pregunta un poquito más hacia la psicología, pero estábamos hablando de estos estados, ¿no? Por un lado de éxtasis, por otro lado de trascendencia, ¿no? De algo que llegaríamos a llamar despersonalización, ¿no? Y entonces sabemos que este tipo de experiencias, ¿no? Esta parte de hablar con Dios u otros seres, escuchar voces en presencias, también están en trastornos psiquiátricos, ¿no? Y podemos suponer que son áreas parecidas. Pero también sabemos que en individuos sanos escuchamos este tipo de experiencias que consiguen de manera conductora, ¿no? O sea, aprendí a meditar, me fui a este lugar de meditación y sentí este éxtasis, ¿no? O sea, en personas en cierto tipo de iglesias sienten un éxtasis cuando están con la comunidad, ¿no?
esta despersonalización también, ¿no? Escuchamos, no, es que hago, no sé, sueños astrales, ¿no? Este tipo de cosas. No sé si se investigaron las ciencias y también son estas áreas, o cómo es que lo logramos hacer más allá de tener una epilepsia o un trastorno psiquiátrico, porque justo decía Chan, como decía de que, pues, ¿qué tanto esto es terapéutico? Pero vemos que de hecho lo podemos generar más nosotros mismos que tal vez con una herramienta, ¿no? No sé si has sabido de eso, si tienes alguna opinión. Y bueno, hay un neurocientífico llamado Sam Harris, bastante interesante. Él en los 20 hizo todo el tipo de drogas psicodélicas posibles, se fue a la India, casi se muere, le fue súper mal. Y después de eso, se quedó en la India varios años meditando con monjes y después hizo neurociencias. Y él hablaba sobre cómo en su juventud, a través de las drogas psicodélicas, había llegado a ciertos grados de trascendencia, pero después también a través de la meditación, y al final él estudió neurociencias porque él decía, bueno, estas sensaciones de sublimidad que están finalmente aquí en mi cerebro, ¿cómo las puedo entender? Y empezó a meditar justamente porque él decía, la única forma de explorar mi mente, aparte de con las herramientas científicas que hay, es con la meditación, porque es la única forma que tengo de realmente sentir qué es lo que está pasando, o sea, cómo funcionan, cuáles son los engranajes. Entonces, no es un tema en el que yo estoy muy metido, pero por supuesto hay estudios sobre esto, específicamente él, que habla sobre cómo a través de la meditación uno puede llegar a estas experiencias que hacen a una persona mejor o que lo llevan a este sentimiento de sublimidad, digamos. Entonces, sí hay estudios ahí al respecto, pero sí, muy, yo no soy en eso. Bueno, o sea, primero que nada, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Y pues yo soy alumno aquí de Psicología de la Universidad Panamericana y una de las cosas que he identificado de todos estos semestres de estudio y lo que sea, es que de tantas teorías conductuales y lo que sea, nadie ha llegado a la profundidad a la que han llegado estos autores. Shakespeare, pero Dostoyevsky es el genio, ¿no? O sea, por excelencia de este vato, sí, muy bien. Y pues mi pregunta iba a que en su semblanza decía de que tenía proyectos donde trataba de contar neurociencias y arte, y pues quería ver si me puede platicar así rápido de algunos de ellos. Claro. Bueno, por ejemplo, la parte de Dostoyevsky le llaman el padre de la novela psicológica cuando la idea de la psicología no existía, ¿no? Entonces estamos hablando de que al final es un hombre que a través de la reflexión intenta comprender la naturaleza humana, y eso es la literatura y eso es el arte. Finalmente es ser como un observador del mundo, reflexionar sobre las cosas que estás viendo e intentar trascender de alguna forma. El trascender viene del latín, que es trans, a través de cedere, subir, ¿no? Estás intentando llegar a otro lugar, la vida no te alcanza, quieres ser más que la vida, digamos. Entonces, esto es un impulso bastante fuerte. Yo en lo personal, no pude ser artista porque no tengo la capacidad de serlo, pero me gusta mucho relacionarlo porque en mi proyecto personal esto sería como un capítulo de un libro que estoy tratando de escribir sobre cómo otras enfermedades influencian a otros artistas. Por ejemplo, Kandinsky, él era sinestésico, es decir, él podía ver la música. Y si tú ves un cuadro de Kandinsky, dices, qué abstracto es, y el cuadro se llama Sinfonía número 2. No es que sea abstracto, está pintando lo que está escuchando, digamos, y hace toda una teoría del color y una teoría de la música, y todo viene al final de una condición neurológica. Tenemos a Van Gogh, que es el más conocido por una probable esquizofrenia. Entonces, es en lo que estoy trabajando, pero yo creo que lo más importante sería lo que dije al final. No es que una enfermedad te haga un artista, la genialidad del artista es de tengo esta circunstancia, ¿qué voy a hacer con esta circunstancia? Y yo creo que ahí está el valor del arte. ¿Alguien más? Hola, bueno, gracias por la presentación. En la literatura se ha reportado
muy poco sobre un fenómeno llamado normalización forzada, de pacientes que tienen epilepsia incontrolable y cuando logran controlar la actividad eléctrica normal o las crisis, de repente desarrollan síndromes psiquiátricos. Entonces, no sé si en tu experiencia has tenido algún tipo de pacientes con estas condiciones, con estas manifestaciones. Y también se sabe muy poco del correlato neurobiológico, ¿no? De por qué si después de tantos tratamientos, por tantos intentos por controlar las crisis, y una vez que se controlan, ahora presentan principalmente psicosis, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna opinión sobre quizás las causas o has leído algo acerca de cómo se da este fenómeno. No me ha tocado verlo en la parte de psicosis o la parte más psiquiátrica, pero por supuesto, al final, para controlar la epilepsia tienes que dar un medicamento que afecta cómo funcionan las neuronas. Y normalmente lo que hacen estos medicamentos es que elevan, digamos, el umbral para que la neurona se active. Entonces, esta gente normalmente tiene una hipoactividad, entonces mucha gente no quiere tomar sus medicamentos porque dicen es que me siento más cansado, me siento menos creativo, me siento más aburrido, porque finalmente está suprimiendo la actividad neuronal. Entonces me puedo imaginar que la gente que desarrolla algún tipo de psicosis o algún tipo de manifestación no es por haber controlado la epilepsia, sino por el agente con el que estás controlando la epilepsia. Yo es lo que me imaginaría. Pero también sí se da el caso de epilépticos que dicen desde que me trato soy menos creativo, y no se toman los medicamentos, prefiero estar teniendo estos ataques a dejar de ser yo de alguna forma, porque ya no tengo bastante, bueno, su personalidad, ¿no? Ya. Sí. Me quedé con una pregunta precisamente que me respondías al final, y es, ¿a qué te referías? ¿A qué te refieres más bien? Cuando dices que no hay como tal un buen modo, por ejemplo, de experimentar la belleza, etc. Comentabas, y haces una distinción, que es una asunto de experiencia, otra cosa es la introspección, pero bueno, yo tengo curiosidad, porque tengo cierta idea al respecto. Estoy hablando de las categorizaciones, ¿no? O sea, para mí, la existencia es la existencia. Y como humano empiezas a realizar categorizaciones en donde tú defines esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo deseable, esto es lo indeseable. Yo, en mi marco personal ético, no creo que en el modo abstracto haya mejores modos que otros, pero sin embargo yo tengo mi propio marco ético que intento seguir y yo intento ser la mejor persona posible dentro de ese marco ético. Pero a lo que voy es que yo no puedo imponer un marco ético, por así decirlo. No sé si responde un poco lo que dices. Lo que pasa es que pienso lo siguiente, o sea, con las dos personas no se entiende. A una persona, digamos que una persona al otro le está reclamando que el otro cometió un mal, pero el otro no está consciente de que se mal. Cuando yo veo esa situación, si ambos no están en la disposición de entender qué pasó, pues al final no pueden percatarse de si realmente hubo un mal o no de la decisión. O sea, no. En retrospección se dan cuenta de que era la experiencia que tuvieron, pues fue un malentendido, que cada uno estaba en su idea. Pero precisamente cuando lo veo así, me da la impresión de que se hace traspolar y decir, en cierto modo, como seres humanos, si no hay una categorización de entre tú y yo, quién ve mejor la belleza, en cierto modo, como seres humanos, sí vamos avanzando, encontrando un modo de comprender de mejor modo. Y es exactamente lo que buscamos. Eso es la idea que tengo. Okay. Sí, o sea, complicado. Hay modos que se van afinando, digamos, que se van afinando primero evolutivamente. No hay que olvidar que somos animales, no hay que olvidar que somos monitos que cooperan entre sí y que a través de la cooperación y de la empatía hemos podido armar grupos más grandes que han desarrollado civilizaciones. Entonces son comportamientos también que se van dando, que se van seleccionando, digamos, y luego tenemos los comportamientos sociales que también se van seleccionando. Entonces,
vamos encontrando mejores modos para avanzar, para entender, para hacer, pero a través de un proceso bastante, bueno, yo lo veo bastante orgánico y bastante natural, pero siempre es importante, obviamente, ser bastante crítico, ¿no? Y no decir, bueno, esto es lo que es y este es el modo, y ya siempre estarse cuestionando, y es parte de un poco de la deconstrucción, un poco, ¿no? Estar deconstruyendo siempre, bueno, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? Estos modos que siempre me han dicho toda la vida que son los correctos, en realidad son los correctos, no quedarse con una idea. Bueno, no recuerdo una conferencia en que la sesión de preguntas y respuestas casi igualara el tiempo de la conferencia, y eso es evidentemente señal de que fue una conferencia que generó evidentemente mucho interés y que caló profundo, seguramente por la diversidad de enfoques, de temas que abordas. Y bueno, pues nuevamente en nombre de la Escuela de Psicología, Mario, darte muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento, y bueno, pues te entrego como parte también de nuestra escuela la constancia de tu participación. Un aplauso. Gracias a todas, a todos por su participación, por su presencia aquí. Las preguntas me parecieron excelentes todas, muy interesantes. Y bueno, pues esperemos tener nuevamente la presencia de Mario por aquí muchas veces. Y pues les seguiremos comentando e invitando a todas y todos a los eventos que vayamos organizando en la Escuela de Psicología, ahora que andamos de manteles largos cumpliendo nuestros 10 primeros años. Muchas gracias y muy buena tarde. Cuando son de tantas áreas